pausado, es que estoy en foto, listo. Apreciados profes, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, bueno, qué bueno. Espero que todo vaya bien. Vamos a dar unos 5 minuticos a ver si se conectan más profes y comenzamos la sesión del día de hoy.
Listo, pues entonces vamos a empezar. Por aquí veo que ya hay algunos de ustedes. Tenemos ya 10 personas, entonces yo creo que ya podemos iniciar. Bien, hoy vamos a tratar un tema que yo creo que va a ser muy útil para algunos de ustedes y es cómo hacer la introducción de los artículos cualitativos. Sí, la mayoría de trabajos que tenemos en desarrollo en este diplomado están siendo estudios cualitativos la mayoría y revisiones sistemáticas. Entonces, como digamos la tarea principal del segundo módulo es precisamente pues ya aventurarnos a escribir la introducción de nuestro producto, de nuestro artículo, que puede ser un reporte cualitativo, un estudio de caso o una revisión de la literatura o un artículo reflexivo, pues vamos a mostrar un poco algunas orientaciones sobre cómo hacer que esa introducción quede debidamente organizada y que pues tengamos un esquema general de cómo podríamos realizarlo. Bien, en el módulo 1 del diplomado habíamos visto algunos temas de epistemología que son importantes. Lo primero es que detrás de cada producción científica, detrás de cada artículo, detrás de cada libro, detrás de cada reflexión que hacemos los docentes y cuando se produce un artículo hay como una estructura que está de fondo y eso fue lo que les pedimos que hicieran o que reflexionaran en la primera entrega, que era hacer como una estructura del proyecto de artículo que ustedes estaban planteando. Entonces, hay unas racionalidades que están de fondo, que particularmente son cuatro. La primera forma de racionalidad, de racionalidad es la racionalidad deductiva, que fue propuesta por Aristóteles. ¿Qué es esta forma de racionalidad? Pues que nosotros a través de un proceso reflexivo de investigación de la naturaleza lo que queremos es generar conocimiento. Se hace normalmente a través de plantear ciertas premisas con conclusiones y de esa forma se estructura el conocimiento científico. Entonces, la primera forma que está detrás la primera forma de racionalidad científica va a ser la racionalidad deductiva, que fue la primera que se organizó en el pensamiento occidental, que es el que ha generado la ciencia. Entonces, aunque eso no aparezca en los artículos, sí que es cierto que todos tenemos una forma de racionalidad. ¿Por qué? Porque es la forma en que cada uno de nosotros nos acercamos al objeto de estudio, es decir, cómo abordamos los problemas educativos, cómo abordamos los problemas de investigación. Entonces, algunos tenemos esa forma de racionalidad que es la deducción, que fue la que predominó normalmente durante toda la historia antigua y la Edad Media, ¿vale? Pero luego llegó otra forma distinta que es la inducción.
¿Vale? Y la inducción es que se tomaban pequeñas porciones de la realidad, se analizaban y luego buscaban generalizarse. Entonces, estas se han utilizado básicamente pues, en los estudios cualitativos y cuantitativos, y lo que yo hago es una inducción, ¿cierto? Tomo una parte de un problema o de la naturaleza o algo que suceda de un fenómeno, y lo que hago es investigarlo con la pretensión de poderlo universalizar. Y esto ha sido muy interesante porque ha servido para la producción intelectual en tanto de las ciencias exactas como de las ciencias sociales. La tercera forma de racionalidad se llama hipotético deductivo, que se deriva de los estudios de las propuestas de Kant, que Kant nos enseñó a través de un libro que se llama La crítica de la razón pura, cómo funciona el pensamiento. Entonces, lo que nos enseñó Kant es que podemos generar hipótesis frente a una realidad, aunque no hayamos tenido una experiencia de esa realidad, y que podemos comprobar las hipótesis con métodos científicos. Y luego con los aportes de Descartes también nos dimos cuenta que podríamos probar hipótesis matemáticas y explicar la realidad con matemáticas, y entonces ahí nace una forma que se llama lo hipotético deductivo. Y esa es la estructura más generalizada que tenemos en la investigación. Generamos hipótesis y a través de deducciones y de probar esas hipótesis, pues vamos a resolver nuestros problemas de investigación. Otra forma, otra forma que es muy común pero que es menos popular y que es probablemente la que más utilicemos se llama la abducción. Y la abducción es que nosotros tenemos una experiencia con un fenómeno en la escuela, en la educación, en el ambiente social. Eso nos interpela, le damos unas explicaciones que a veces son muy intuitivas, pero luego hacemos investigaciones para probar si esas intuiciones o si estas formas de percepción que tenemos de la realidad son correctas. Entonces, en educación hacemos mucha abducción. Entonces, estas cuatro formas son maneras en que nos aproximamos a los objetos de estudio y tiene que ver cómo abordamos esas realidades sociales. Entonces, la deducción, la inducción, lo hipotético deductivo y la abducción. Nosotros podemos tener combinaciones de estas formas de racionalidad o podemos tener preferentemente alguna de ellas. Bien, hay otro asunto importante, son los enfoques de investigación, que básicamente son tres. Uno puede abordar un problema de investigación de manera cuantitativa, lo podemos abordar de forma cualitativa y lo podemos abordar de forma mixta. ¿Sí? Entonces, los estudios cuantitativos se centran en probar hipótesis a través de procedimientos matemáticos y estadísticos. Los estudios cualitativos tienen métodos alternativos y los mixtos van a combinar estas formas de abordaje, que sería tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Bien, quiero mostrarles otra cosa que también tenemos en la investigación, y es que usted no solamente tiene una forma de racionalidad, no solamente aborda un enfoque o se centra en un enfoque de investigación, sino que también eh, los investigadores tienen paradigmas epistemológicos. ¿Sí? Voy a compartirles, ¿están viendo la infografía? Sí, señor. Perfecto. Entonces, mire, usted tiene una forma de racionalidad para abordar el objeto de estudio. También tiene un paradigma, o es positivo, tiene un enfoque, o es cualitativo, o es cuantitativo, o es mixto. Pero fuera de eso, todos los investigadores asuman un paradigma epistemológico. ¿Sí? Entonces, la combinación de la racionalidad con el enfoque más el paradigma produce una estructura en la forma en que se aborda un objeto de estudio y va a definir los métodos que utilizan los investigadores para sus investigaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma como usted aborda la realidad o ese fenómeno va a ser muy distinta de acuerdo a su paradigma epistemológico. Entonces, aquí vamos a ver los más importantes. El enfoque positivista. ¿Sí? Es una corriente que afirma que el conocimiento proviene de la experiencia a la vez que se obtiene mediante un método científico. Entonces aquí hay muchísima inducción. Entonces los positivistas normalmente se orientan más por la matemática, por los métodos estadísticos y asumen que la realidad se puede medir. Entonces tomamos datos y los medimos. Entonces normalmente en física, química y en algunas ciencias, en las ciencias sociales también hay
algunos positivistas que hacen uso de los datos para explicar los fenómenos. Entonces, cuando hacemos psicometría o cuando tomamos datos con escalas o cuando hacemos mediciones de programas de forma cuantitativa, estamos siendo positivistas, es decir, consideramos que la realidad se puede medir y que la realidad se puede cuantificar. Vale. Aquí la premisa era que yo como investigador me divorcio del fenómeno que estoy estudiando, me hago aparte y que yo simplemente soy alguien el que está midiendo la realidad, entonces me aparto de ella. Luego hay una corriente renovada del positivismo que dice, mantiene esa postura de que la realidad se puede medir, que la podemos cuantificar, pero enmienda el positivismo y dice que yo puedo hacer esa medición, pero que siempre los investigadores estamos influenciados y que nuestros valores, las cosas que creemos de la realidad afectan esas mediciones. Entonces el pospositivismo ya no es tan radical. Dice que así hagamos mediciones cuantitativas, así queramos medir ciertos fenómenos de la realidad, siempre eso va a estar influenciado por nuestra postura epistemológica y que nuestros valores y la forma en que vemos el conocimiento también van a afectar esa realidad. Entonces aquí se acepta que ya no hay tanta neutralidad, que el investigador sí va a afectar el proceso de investigación, aunque sea cuantitativo. El otro es el estructuralismo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esto? Esto creo que es muy cercano a los profesores que estamos en estos temas de los cambios sociales. Aquí tenemos como referente a, a Ferdinand de Saussure, a Durkheim y a Vygotsky, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen ellos en el estructuralismo? Que los fenómenos eh, le suceden a las personas y a las comunidades en función de la estructura a las que están sometidos. Entonces, el estructuralismo lo que dice es que el investigador asume que la realidad social, el contexto donde están las personas, van a influenciar los fenómenos y a los individuos y a las comunidades, ¿sí? Recuerden ustedes que Durkheim, por ejemplo, tiene la construcción, la teoría del construccionismo social, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos a Vygotsky, que nos habla todo ese tema de la zona de proximidad. Entonces, el estructuralismo es que la estructura social, el investigador considera que la estructura que está alrededor de los sujetos va a determinar, pues, los fenómenos sociales e individuales. El construccionismo, aquí tenemos a Heidegger, a Maturana, a Morán, a Capra, que nos dice que la realidad se construye, ¿sí? Que hay un privilegio por lo social y que el lenguaje genera, o sea, que lo que hablamos, que lo que decimos, que los discursos sociales construyen las comunidades y construyen el conocimiento. Entonces, para un construccionista, el asunto de la sociedad y los lenguajes, las palabras, la forma como nos referimos, los discursos sociales, van a construir la sociedad. Entonces, obviamente, los estructuralistas, los construccionistas, los interpretativistas, pues tienen sobre todo un enfoque cualitativo, pueden ser deductivos, inductivos en su forma de racionalidad, pero normalmente en los estudios se van a decantar por metodologías más cualitativas o metodologías más mixtas. Bien, otra forma de epistemología de los investigadores puede ser el paradigma interpretativo. Aquí tenemos a Dilthey, a Weber, a Husserl, a Schutt, ¿sí? Que nos dice que se centran en la comprensión del sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida desde la perspectiva de los participantes. Entonces aquí nos centramos en el tema de la interpretación, ¿sí? Aquí también tendríamos, por ejemplo, las investigaciones fenomenológicas, ¿cierto? Cómo interpretan los sujetos sus realidades, cómo la comprenden, ¿sí? Cómo se entiende el mundo de la vida, cómo las personas en diferentes contextos entienden de forma distinta lo que viven. Entonces yo puedo ser un investigador que me intereso por cómo interpretan los sujetos sus realidades sociales. Entonces yo pregunto por la percepción, cómo entienden su contexto, cómo entienden la comunidad educativa, cómo se posicionan ellos en estas comunidades, y yo quiero comprender cómo sucede eso en la realidad, en la vida social. Probablemente mi paradigma epistemológico sea muy interpretativo, ¿sí? Fenomenológico o interpretativo. Yo quiero mirar la realidad a través de la forma como los sujetos la interpretan. Bien,
Tenemos los de la teoría crítica, pues tenemos ahí a Adorno, a Habermas, a Horkheimer, a Marcus, que nos dicen que los sujetos experimentan o que tienen su experiencia particular en el contexto político, social y económico que los rodea. Entonces aquí también a veces se quiere, pues no solamente entenderla, sino también modificar la realidad, hacer una comprensión de, pero criticarla. ¿Por qué? Porque aquí ya no solamente el investigador quiere ver cómo funciona el mundo social o cómo funciona la comunidad o cómo entiende el sujeto, sino que también critica esas estructuras, es decir, critica lo político, lo social, lo económico, porque los considera determinantes del sujeto, pero también considera que es posible cambiar esas estructuras. Entonces hay no solamente interpreta, en este caso, por ejemplo, si lo comparamos con el interpretativo, sino que también hace una crítica a esas estructuras y dice, esto es así, no está bien, tenemos que cambiar las estructuras. Entonces hay un criticismo ahí. Otra postura que puede tener un investigador es postestructuralista, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué pondera esta teoría? Que el sujeto asigna significados a la realidad y se produce a sí mismo, especialmente a través del lenguaje. Entonces, aquí tenemos a los representantes filosóficos principales, a Kristeva, Deleuze, Derrida, Baudrillard, Barthes, Habermas y Foucault, ¿sí? Que nos dicen que la realidad se va construyendo, que la hacemos y que el sujeto, en la medida que asigna significados a la realidad, también se produce a sí mismo, es decir, es capaz de hacer cambios en sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo entendemos una realidad o un concepto social? Entonces, aquí ya no solamente, si se acuerdan, el estructuralismo es como que el ambiente social estructura al sujeto. En el postestructuralismo dice que el sujeto, al interactuar con la estructura social, también se produce a sí mismo, es decir, también se puede cambiar a sí mismo y se puede construir, y algunos hablan de deconstruirse también. Y el posmodernismo se centra más en asuntos culturales. Un investigador posmodernista normalmente incluye en su discurso la cultura, lo artístico, lo filosófico, y cuestiona formas de comportamiento social, por ejemplo, el consumismo, el individualismo, la lógica de la razón, ¿sí? La forma en que los sujetos abordan las realidades sociales. Entonces aquí tenemos a representantes como Derrida, Lyotard, Foucault, Deleuze, Guattari, Barthes y Lacan, por ejemplo, en estas corrientes y en estas formas de pensamiento. Entonces, mis profes, yo quería traerles esto porque estas posturas de alguna manera están reflejadas en sus artículos. Hay una forma de racionalidad. Usted puede ser muy deductivo, inductivo, puede ser hipotético deductivo, puede ser abductivo, ¿no? Va a tomar un enfoque para poder hacer su investigación que va a ser cuantitativa, cualitativa o mixta, pero aparte de eso usted va a sentar una postura epistémica. Entonces usted puede ser pospositivista, puede ser positivista, estructuralista, que puede inclinarse por el construccionismo social, puede irse por el interpretativo, por la teoría crítica, puede ser postestructuralista o puede ser postmodernista. Casi todos estos en las investigaciones, la mayoría de cualitativos están en estas últimas, o sea, casi que cuantitativos estaríamos, las personas que hacen investigación cuantitativa la mayoría de las veces están o son pospositivistas o positivistas, ¿sí? Casi que las demás formas o paradigmas epistemológicos de los investigadores van a ser estos otros, estos que permiten otro tipo de abordajes, no solamente para la investigación, sino para la producción intelectual. Escribir libros, pues siempre vamos, por ejemplo, si hablamos de Paulo Freire, a él lo podríamos ubicar en teoría crítica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entiende que el contexto social y político que rodea al sujeto lo condiciona, pero también que critica, es decir, dice esto no está bien y genera unas formas de propuestas y racionalidades para poder cambiar esas estructuras sociales. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, si los confundo, si hay alguna aporte o alguna pregunta, algo que quieran comentar con toda libertad. Profe, entonces, Sí, en términos generales, cuando usted utiliza métodos cuantitativos, estamos hablando de que se trabajan epistemología paradigmática positiva y pospositiva.
La mayoría de las veces, sí. Ok, ¿Por qué? Porque, y ya el sí. resto se trabaja en cualitativa o mixta, ¿sí? Sí, no es que sea una norma, porque yo puedo hacer mediciones cuantitativas digamos, en cierto tipo de estudios. Lo que pasa es que aquí normalmente hay una lógica que es una racionalidad deductiva o hipotética deductiva, una postura, un enfoque cuantitativo en los estudios y normalmente la postura del investigador va a ser positivista y pospositivista, es decir, considera que puede medir la realidad. ¿Sí? Y que la puede matematizar y que la puede controlar y que la puede medir de alguna manera, que es medible, que es cuantificable. Entonces, estas posturas son muy de las ciencias exactas, muy de la física, la química, la astronomía, pero también en ciencias sociales hay posturas positivistas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con neurociencias, con tecnología, suelen ser muy positivistas o positivistas, es decir, hacen unos abordajes desde la medición, que el fenómeno del estudio se puede cuantificar. Entonces, generalmente hay como una línea ahí como lógica, ¿no? Pues, ¿por qué esto es importante? Porque cuando uno no tiene muy clara su postura epistémica o cómo aborda la realidad, o sea, la epistemología trata de cómo el sujeto aborda un fenómeno de estudio, cómo lo evalúa, cómo se aproxima a él, ¿cierto? Tiene que ver mucho con el investigador. Entonces, si alguien no tiene clara como esas posturas, pues probablemente tenga algún tipo de confusión epistémica y mezcle cosas, ¿no? Que no deberían estar como juntas. Y eso es lo ¿qué hace el método de una investigación? Estructura esto alrededor de un proyecto o un producto de investigación. Y los investigadores cualitativos normalmente siempre dejan ver su postura en los artículos, siempre dicen lo que pretendemos es esto, ¿sí? Y son muy explícitos en el propósito, ¿sí? Entonces, esto es importante porque, y además es muy bueno para un investigador que se posicione en su metodología, en su estructura, ¿sí? Porque lo que puede producir es igualmente valioso, sea cual y cuanti o desde el paradigma en que se esté fundamentando. Normalmente, por ejemplo, ¿qué es interesante? Que estas posturas epistémicas, digamos, estructuralismo, teoría crítica, construccionismo social, paradigma interpretativo, generan mucho cambio social. No solamente saber, tener el conocimiento por per se, como si ya sabemos que esto funciona así, no suelen ser metodologías muy activas con un alto impacto, digamos, en las comunidades donde está el investigador, porque no se conforma con medir, sino que también quiere otro tipo de cosas. Quiere interpretar, construir, hacer teoría crítica, cambiar estructuras sociales, ¿no? Y finalmente esa conducta pues va a modificar las sociedades, ¿no? Casi todas las teorías que tenemos en todo el mundo no nacen de estudios cuantitativos, nacen de posturas, ¿sí? Los cambios sociales, los movimientos sociales, las estructuras de poder, todo esto normalmente no nace de un estudio de medición cuantitativa, normalmente nace de un discurso que viene de estas posturas. No sé si aclaré un poco la situación, digamos un poco no quiero confundirlos porque pues esto es como un tema general de epistemología. Lo que quiero decir es que es muy importante que los investigadores clarifiquen su postura epistémica porque eso ayuda mucho a que tengan una línea de trabajo clara para él mismo y para sus lectores, ¿no? No sé si hay algún aporte más y si hay alguna pregunta más sobre esto. Vamos a revisar entonces. Bueno, en estos días la tarea que ustedes tienen, gracias Delia. Muy bien, en estos días lo que vamos a aventurarnos ya es que queremos que ustedes saquen un producto que se pueda mandar a publicar y insisto que puede ser las opciones, los trabajos que han enviado ustedes como propuesta, todos son viables de ser escritos, es decir, hay unas propuestas sumamente buenas e interesantes. Ahí tenemos varias revisiones sistemáticas que la semana pasada ya les había dado como un link, habíamos compartido como un enlace a,
a la Universidad de Navarra, que tiene una estructura súper bien montada y que explica cómo hacerlo. Tenemos algunos estudios que son cualitativos, la mayoría, y tenemos algunos artículos de reflexión sobre temas particulares. Entonces, estos son como los tres bloques como los tres bloques de artículos más importantes que están ustedes escribiendo. Entonces, hay uno cuanti por ahí que también está muy interesante, pero pues digamos que lo grande está siendo como cualitativo. Entonces, la idea es que en estos días y que en esta semana ustedes se aventuren ya como a escribir la introducción, ¿no? O sea, y la idea es que podamos irla corrigiendo. Como ya habíamos revisado en la mayoría de ustedes toda la estructura de lo que va a ser el artículo, pues la mayoría son metodologías muy viables. Entonces, la idea es que ya comiencen a trabajar y construyan su introducción. En la plataforma está que la fecha de entrega está hasta el 9, hoy estamos al 5, pero voy a alargarla hasta la próxima semana para que, por ejemplo, los que tienen mucho trabajo estos días es muy difícil en semana escribir, sentarse a escribir, pero que tengan como el fin de semana para que le dediquen un ratico, bueno, un rato, para que puedan hacer la introducción, porque para el viernes, pues definitivamente yo sé que es muy difícil, entonces vamos a ampliar ese plazo hasta la próxima semana y además porque la introducción es lo que más, realmente la introducción de un artículo es lo que más quita tiempo. Entonces vamos a ampliar el plazo para que ustedes puedan ir adelantando ahí y seguro que ya pueden trabajar más tranquilos. Yo también hago artículos y sé que esto tiene su ciencia y que a veces afecta el estado de ánimo, la presión, entonces no. Tenemos estas próximas semanas para ir trabajando en ese producto, entonces digamos, siendo la introducción lo más importante de construir, todo es importante, pero esto es lo que más necesita que uno se siente a pensar porque es lo que va a determinar el resto, pues hay que darle un poco de tiempo para que vaya saliendo bien. Muy bien, vamos a dar como unas indicaciones ahorita ahorita les digo hasta cuándo vamos a ampliar el plazo para esa entrega de la introducción. Insisto en que ustedes no, digamos, no se angustien con ello, porque la idea es que lo vamos a hacer con tiempo para poder ir armando y corrigiendo, ¿sí? El hecho de que la entreguen no significa que ya tenga que quedarse así. La idea es poderla revisar, ir haciendo pequeños ajustes para que, para que lo vamos puliendo en las próximas semanas. Profe, Muy bien, ¿sí? ay, qué pena, ¿Sí? profe. Lo que pasa es que, pues yo estuve revisando las revistas que su merced nos orientó pues para lo de la introducción, pero entonces no apunté la revista de Argentina. Y pues digamos en las revistas indexadas que revisé no encontré mucho material pues que esté relacionado con mi trabajo. Ujú. Entonces, si me podrías dar el nombre de la revista de Argentina, que la habías nombrado la primera clase, pero es que no alcancé a tomar apuntes. Bueno, de Argentina no recuerdo, creo que siempre que hablo de educación me gusta una que es española que se llama Siglo XX, Educación 21. ¿Sí? Que los artículos se publican en castellano y es una revista que está en Q1, en Web of Science. Y los artículos realmente se escriben en esa revista de manera muy sencilla, es muy fácil de seguir la estructura de los artículos. Creo que es como la que siempre recomiendo, porque es muy buena y es de un alto nivel, pero sin embargo conserva como la sencillez. Y los autores ahí siempre están publicando como en castellano, ¿sí? Entonces creo que esa es la que siempre recomiendo. Argentina no recuerdo ahorita mucho. Si se me ocurre alguna, pues te lo digo. Ahorita mismo no. mm, Listo, profe. Vale, muy bien. Entonces vamos a dar algunas recomendaciones entonces, este temita que vamos a mirar hoy es sobre la introducción de estudios cualitativos. ¿Sí? Traje este tema porque, pues como indicaba hace un momento, la mayoría de los estudios de ustedes están siendo cualitativos. Entonces, algunas recomendaciones sobre esto. Entonces, ¿cómo escribir la introducción de estudios cualitativos? ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, señor. Ok. Entonces, una introducción cualitativa tiene básicamente dos componentes, ¿sí?
La primera es una revisión de la literatura relevante y la segunda, describir el objetivo del estudio. En los estudios Quanti, las condiciones son distintas, no me detendré en ellas porque, como les decía, tenemos acá en este diplomado algún ejercicio, algún trabajo que es cuantitativo, pero el profe maneja bien el tema, entonces creo que es más conveniente que nos centremos en los quali. Entonces, en esas secciones lo que queremos hacer es despertar el interés de los lectores, ¿sí? Entonces, y queremos transmitir de forma clara y convincente una historia implícita en la literatura, ¿cierto? Invitar a los lectores a interesarse por tu trabajo, obviamente, por lo que queremos hacer. Aquí el autor que consulté me gustó mucho este símil, entonces dice que hacer como la introducción de un artículo cualitativo es como tener una novela, como contar una historia, que en lugar de que tengamos personajes, lo que hacemos es involucrar a los lectores para que estén curiosos por la pregunta y familiarizarlos con los debates que resuenan en el campo de estudio dado. Es decir, lo que queremos es, ¿cierto? Los estudios quali se pueden abordar de muchas maneras y una introducción quali lo que hace básicamente es motivar, revisar la literatura y mostrarle a los lectores un panorama general del objeto de estudio. Bien, entonces, dice el autor que en la investigación cualitativa no es raro que los escritores utilicen ejemplos de casos, narrativas, personas, viñetas o material ilustrativo para crear un problema en cuestión y despertar la curiosidad de los lectores. ¿Sí? Entonces, los estudios quali permiten ese tipo de estrategias. La mayoría son muy formales, pero son más flexibles que los cuantitativos. En el manual de la APA, por ejemplo, eh, eh, lo que sugiere la misma APA, que es la que da como las normas de escritura para la mayoría de revistas que la utilizan, entonces es crear una historia convincente. Es decir, hay que hacer una revisión de la literatura donde mostremos un problema, donde hagamos un panorama, eh, donde se genere como un panorama general de esto que queremos contar, ¿no? También es importante que normalmente eh, los, los, los escritores de artículos cualitativos, siempre, como les decía ahora al principio, siempre dejan ver la postura epistémica, es decir, está, de alguna manera pues, lo tienen claro y muestran, esta es mi postura es crítica, mi postura es, y se va a notar como en la redacción de eso. De hecho, se valora mucho que eso se haga, ¿sí? Algo que debe aparecer, por ejemplo, en el método, es algo que se llama ¿cierto? Como la concordancia, la solidez, ¿sí? De lo que estamos tratando. Entonces, el primer componente es describir el problema o la pregunta de investigación, y eso se hace revisando la literatura. Entonces, es muy importante que normalmente el primer párrafo describe o resume como lo que es el tema a tratar, ¿no? Siempre es muy importante que si usted piense en el lector como si fuera novato. Por ejemplo, si usted sabe lo que es qué sé yo, lo que es una herramienta tecnológica o un OVA o no sé, sí, usted debe explicarle al lector de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque no todo el mundo lo sabe. Sí, o sea, no todas las personas son eruditos en los temas, entonces si usted le pone, qué sé yo, habilidades sociocognitivas, el término no está claro para todo el mundo. Entonces, es muy importante que cuando yo voy a usar un término que no sea extremadamente común, le explique al lector de qué estamos hablando. Es decir, que haya una descripción o una definición de los aspectos importantes, las categorías. Aquí es muy importante y es que en los estudios cualitativos a veces cuando el autor está escribiendo confunde los términos. Por ejemplo, en estudios cualitativos no hay variables. Lo que tenemos es categorías o unidades de análisis. No tenemos variables. Las variables se usan en estudios cuantitativos, ¿sí? Entonces tenemos categorías, subcategorías, categorías emergentes, pero no podemos hablar de variables en un estudio cualitativo porque no se estila de esa manera, porque la variable se utiliza normalmente para estudios cuánticos. Entonces, aquí
En un estudio cualitativo tampoco hay hipótesis. Yo les preguntaba en el formato que hicimos en la primera parte sobre la hipótesis del estudio, pero técnicamente un estudio cualitativo no tiene hipótesis. O sea, ustedes, profe, los que están haciendo estudios quali no tienen que poner hipótesis. Ustedes van a colocar problemas o preguntas de investigación que van a resolver con la metodología que escojan dentro del proceso, pero no tenemos hipótesis. ¿Sí? Usted no puede, es difícil plantear en cualitativo una hipótesis porque habría que hacer pruebas de demostración. Y aquí vamos a exponer algo, lo vamos a reflexionar, vamos a analizarlo, pero no lo vamos a probar, no vamos a tener una prueba estadística. No, nosotros creamos redes, creamos explicaciones, nodos, teorías en los quali, pero no tenemos una explicación hipotética. ¿Sí? Entonces, pues él decía que ahí la racionalidad no puede ser, no sería hipotético-deductiva. No hay manera de que sea hipotético-deductiva. No hay, sí, podría ser deductiva, podría ser inductiva o aductiva, pero no hipotético-deductiva. ¿Por qué no? Porque no está en concordancia con los diseños cualitativos. Entonces, cuando usted escriba el problema o la pregunta de investigación, deben marcar el problema o las preguntas, así como el contexto y revisar, criticar y sintetizar la literatura aplicable para identificar cuestiones claves, debates, marcos teóricos en la literatura relevante, con el fin de descartar barreras, lagunas en el conocimiento o necesidades prácticas. Entonces, aquí es muy importante, hay que armar la introducción de tal manera que el lector entienda el contexto, que haya una síntesis de lo que usted indagó, para que le quede claridad al lector de lo que se está abordando. Muy bien, entonces seguimos con esta primera parte que es la importante. Entonces, el objetivo de la descripción del problema, pregunta e investigación es situar el problema o la pregunta a consideración del contexto de la investigación sobre el tema y mostrar que usted está haciendo un aporte que puede ayudar a adelantar en ese campo, ¿no? Algo que no se sabe, algo que de pronto se escapa, usted lo va a aportar ahí. O de hecho, usted puede mostrar que usted está haciendo un estudio que también se sabe. O sea, básicamente eh, los temas que estamos tratando en sus investigaciones, de alguna manera se han estudiado. Lo que pasa es que usted le puede dar su tinte particular, su forma de ver el problema, ¿sí? En ese sentido, aportar a la discusión, pues a veces hay ideas muy buenas que no se dicen porque no se valoran lo suficiente. Ustedes supónganse que en el caso de Paulo Freire, si él no hubiese tenido una visión crítica de la realidad y no hubiera propuesto que hay que educar a los adultos, probablemente no hubiésemos tenido toda la educación para adultos en América Latina. ¿Sí? O sea, si alguien no viene y lo dice y lo plantea, entonces hay veces hay cosas que son sencillas, que parecen obvias, pero a veces ni siquiera están en la literatura. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado la tarea de mostrarla y de expresar. Bien, entonces hay varias formas de demostrar que el trabajo es una contribución, ¿sí? Entonces, ¿qué debe ser? El artículo tiene que estar muy estructurado, que no hayan gran ruido. Les recomendaba la semana pasada, por ejemplo, que no mezclen demasiadas cosas. Una pregunta o dos que centren en lo que usted va a investigar, pero no es muy difícil manejar cuando hay diversidad de temas en un artículo. Lo mejor es centrarlo en una sola cosa, una sola categoría, variable, en fin, ¿sí? Todo esto, la pregunta más el contexto, hay que mostrar en las primeras páginas del manuscrito, ¿sí? Y al final de la introducción, pues es donde se cierra como con la pregunta. Entonces, ¿qué es importante? Que uno muestre que el objetivo o la pregunta que usted está mostrando en el estudio pues se liga con los antecedentes de la literatura. Entonces, es muy importante el tema de literatura en esto, o sea, es clave. Por eso, casi que el fundamento de todo el artículo es la información que logremos captar al principio y que escojamos para introducir en nuestro manuscrito. Ok, entonces, cuando se escriben artículos para su publicación, es responsabilidad del autor presentar la literatura de una manera que sea fácil de digerir para los lectores, de modo que puedan ver la necesidad del trabajo actual, ¿sí? Entonces, uno siempre, cuando las personas buscan un artículo, es porque quieren saber en qué va la discusión, qué se ha aportado, cuál fue la experiencia
de un profesor, por ejemplo. Los estudios de caso en este sentido son muy valiosos porque a veces los profesores quieren saber cómo están haciendo los demás ciertos adelantos o ciertas prácticas educativas. Y un estudio de caso bien reportado da muchísimas ideas y da soluciones que otros profesores están buscando. Entonces, es sumamente, es muy fundamental que nosotros lo planteemos en términos claros para que la persona, mejor dicho, que no hayan ideas sueltas, que esté muy estructurado. Una introducción sólida no solo revisa escritos teóricos y estudios empíricos, sino que también organiza la información para que los lectores encuentren resaltados los temas comunes en la literatura, ¿sí? Situar el trabajo en términos del contexto teórico y su relación con hallazgos empíricos previos hace que el valor del trabajo sea más claro. Por ejemplo, muchos de los profes en los trabajos que han enviado, como en el pre, en la propuesta, ya tenían cositas así, ya había como una estructura de teorías, ya hilaban las ideas como fulanito dijo esto, peranito dijo esto, por tanto pasa esto como en el ambiente de la investigación. Entonces, básicamente es eso, que yo sea capaz de mostrar que mi tema de investigación está en el debate y que pueda mostrar lo que otros autores están construyendo alrededor de ese problema. Sí, entonces, eso da claridad teórica. Esto lo dice el autor de donde estamos haciendo la presentación. Dice, mire, cuando yo escribo un artículo y me embarco en este proceso, identifico los artículos relevantes para mi tema y luego desarrollo un plan para organizar los artículos en secciones y párrafos que deben ser descritos. ¿Sí? Entonces, lo que hace este autor es como, bueno, identifico mi tema y luego pongo los artículos como en orden, este va aquí, los hace por categorías. Yo lo que hago particularmente es que yo antes de escribir un artículo hago un esqueleto y digo, para esta parte voy a colocar esto, en esta parte voy a poner esto, en esta parte voy a poner esto. Como que hago toda la estructura del artículo y determino qué va a ir en cada párrafo. Entonces, cuando me siento a escribirlo, le dedico un espacio, ya sé a qué me voy a dedicar, sé lo que voy a poner ahí. Entonces digo, la primera párrafo voy a decir la importancia de la investigación y la pregunta. En el segundo párrafo, las definiciones necesarias. En el tercero, introduzco en qué paradigma me estoy parando. En el siguiente, voy a decir los antecedentes teóricos, qué se sabe de la investigación. Y en el quinto, planteo mi pregunta y lo que estoy aportando en el estudio. Yo, cuando me siento a escribir, digo, en este párrafo lo que va a ir es esto. Entonces, uno hace esa estructura y cuando se sienta a trabajar, eh, ya tengo idea de lo que voy a hacer. Lo mismo sucede con las demás partes del artículo. Entonces uno debería tener una idea general antes de comenzar a escribir, como de qué va a ir en cada apartado del artículo. Una recomendación es, profes, es que hace uno esté cansado, esté todo esto, es bueno que uno escribir un artículo no lo haga de seguido, es decir, hágase una agendita como un horario, ¿no? De voy a escribir el artículo, planees el artículo y póngale fechas, ¿sí? Sea muy constante, pero no deje pasarlo el mismo día porque es muy difícil hacer algo así. Es más sencillo si usted todos los días o 3 días a la semana dice 2 horas para escribir esto y se organiza y lo va haciendo. Eso ayuda a que usted esté tranquilo porque sabe cuándo lo va a escribir. No está angustiado porque cuándo voy a sacar yo esto. Créanme, uno escribe un artículo muy bien hecho en un mes o hasta en 20 días, si uno tiene, si uno tiene una, si uno tiene un horario de eso, ¿sí? Y lo cumple. Entonces, eso no satura, usted sabe en qué día va a trabajar, ¿sí? Entonces, eso ayuda muchísimo. No lo dejen todo pasar el día domingo porque es muy difícil. Más vale, por ejemplo, que uno diga, le voy a dedicar 1 horita, día por medio o 2 horitas, y me siento que nadie me molesto y voy a escribir sobre esto. Le da tranquilidad, usted lo puede manejar, ¿sí? No deje todo por un día porque una introducción en un día no sale. Entonces, si usted saca, por ejemplo, a la semana 3 días, 2 horas, y el sábado otras 2, entonces usted dice, bueno, 8 horas esta semana, en 8 horas es mucho lo que uno adelanta, mucho lo que uno hace. Cogerlo como con calma y poco a poco va a ir saliendo, se van a dar cuenta. Los que ya han escrito probablemente entiendan lo que yo estoy hablando. Sentarse a escribir algo de carrera es muy agobiante.
Dice el autor, aunque ahora lo hace en la computadora, lo que antes hacía era que se sentaba en el suelo y hacía pilas de artículos y decía, estos van para acá, estos van para acá, y armaba el esquema con sus referencias. O sea, el hombre imprimía y armaba grupitos y sabía cuáles se iba a colocar en cada una de las secciones. Hoy en día uno lo que hace es que ubica esa literatura en un Excel o en el mismo artículo, uno va poniendo dónde va cada cosa y se ayuda a organizar. Entonces, de esa manera uno va entendiendo qué es lo que va a decir y delimita y escoge lo de calidad, porque si usted se pone a escribir sin tener previamente, no sabe lo que va a decir, pues va a ser muy difícil después corregir todo eso. Uno no puede meter en un artículo todo lo que encuentra. ¿Sí? Eso no lo hace uno ni siquiera con un sancocho. Pues antes de uno escribir la introducción, debe tener claro la información que va a poner, ¿cierto? No hay que escribir nada si no tengo claro qué es la información relevante. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ustedes también pueden hacer sugerencias, profes, y también pueden recomendar a los otros profes cosas que para ustedes resulten prácticas. Ustedes pueden participar cuando quieran, dar también su opinión como en este proceso de construcción. Si alguien tiene alguna cosa que nos pueda servir a todos, pues seguro que es muy bien recibida. ¿Sí? Sugerencias de cómo hacer esto siempre ayudan. ¿Hay alguna pregunta o inquietud frente a lo que llevamos? Bueno, voy a continuar. Voy a mirar por acá si hay algo en el chat. Perfecto, gracias. Gracias. Bien, entonces, dependiendo del estudio, los artículos podrían agruparse mejor según las preguntas que plantean, según la perspectiva teórica, según los tipos de participantes y fuentes de datos, según sus hallazgos, según sus métodos o cronológicamente por periodos de tiempo. Les decía yo que el método que yo más uso para escribir un artículo es el cronológico, ¿sí? Se lo aprendí a mi directora de tesis, ella siempre me hace colocar todo en orden cronológico. Casi nunca lo hace en ningún artículo, pero es una práctica súper bonita porque tú le presentas al lector todo súper estructurado, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Profes, primero, colocar definiciones necesarias, tener una buena pregunta que guíe todo el desarrollo del artículo o un problema que oriente todo el artículo, que ustedes se ubiquen, si tienen una teoría específica, se ubiquen en esa teoría, ¿sí? Y no mezclar mucha cosa, o sea, que el desarrollo sea muy transparente, que sea una línea, así que algo que usted mismo entienda, si usted es construccionista y va a colocar su proyecto en la perspectiva piagetiana, porque cree en el construccionismo educativo, pues hable de Piaget, pero no meta otro tipo de cosas porque se va a volver muy raro de entender. Entonces, si yo tengo una teoría que va a guiar mi propuesta o un autor en particular, pues lo digo cuál es. Y si voy a hacer una rastreo de bibliografía con varios autores, pues trato de colocarlo muy organizado para que se entienda lo que quiero decir. Bien, entonces se puede usar por método, por hallazgos o por tiempo. La cuestión es que un método de organización ayuda a contextualizar el estudio y mostrar qué es necesario. Básicamente la recomendación es, hágase un mapa de la introducción, ¿cierto? No comienza a escribir hasta que no tenga claro cómo lo va a presentar. Ahorita vamos a ver como un ejemplo de dos artículos que les traje para mostrarle más o menos cómo lo organizaron y así les puede de pronto dar ideas con su tema. Siempre que uno busca como un artículo o ve ejemplo de otros artículos, uno se ilumina mucho sobre cómo podría uno escribir su propio tema. Niveles de organización, entonces yo puedo hacer dice este autor, hago otra recomendación, hago secciones, ¿no? Las que se centran en las preguntas que se han formulado y luego en cada párrafo, en esas secciones, se articula la tendencia central que se desprende de los hallazgos de esos estudios, ¿sí? El desarrollo de un esquema o varios esquemas puede ayudar a comparar estructuras alternativas. Esto pues va a quitar tiempo, es como la propuesta del autor es haga varias formas en que lo puede escribir, ¿sí? Pero yo creo que con una que esté bien planteada, que reúna lo que usted quiere decir, es suficiente, no haya que multiplicarnos a hacer estructuras, ¿sí? Otra cosa que yo hago a veces es que cuando escribimos como entre varias personas, hacemos una reunión para el artículo y decimos, bueno, ¿qué queremos decir? ¿Cuál es la pregunta? ¿Sí? Entonces hacemos un mapa
del artículo. Mire, aquí vamos a poner esto, la idea central va a ser esta, los artículos que van a apoyar esta idea son estos. Luego vamos a decir esto, la teoría que lo va a articular es esta. Entonces se hace como un mapa y yo sé lo que voy a decir en todo el artículo, sé cómo lo voy a desarrollar. Entonces cuando me siento a escribir cada pedacito, no lo hago el mismo día, sino que escojo unos momentos donde sé que puedo trabajar. Estar en la oficina o algo es mucho más práctico porque en casa suele ser más difícil porque están los niños o por ese tipo de cosas que pueden, sí, y a veces, y cuando uno está haciendo artículos, mucha gente suele procrastinar, ¿no? O sea, siempre salen 200.000 cosas que hacen que no se haga. Entonces sí es bueno como tener ese espacio como cuando uno va a terapia, ¿no? Muy, muy sagrado para que lo podamos llevar a feliz término. Bien, una vez la literatura esté organizada, es más fácil revisar grupos de artículos a la vez y resumir los hallazgos. También es más fácil identificar y analizar la literatura para destacar dónde ha habido barreras para una comprensión más profunda, necesidades prácticas no realizadas o lagunas de reconocimiento que tu estudio puede remediar. En este momento, como todos ustedes ya tienen un tema, realmente ustedes no están buscando lagunas en la literatura, ustedes están organizando lo que van a escribir. Entonces es una ventaja porque aquí no estamos ya buscando los vacíos que hay. Ustedes, la mayoría, tienen claro sobre qué quieren escribir. Eso es una gran ventaja. Lo que hay es que plantear buenas preguntas y una buena estructura de la introducción y del artículo en general. Porque esto se hace es cuando no tengo un tema claro, ¿no? Yo busco vacíos en la literatura y miro cómo puedo aportar ahí. Le dice a los lectores lo que el trabajo puede ofrecer y al dejar claro cuáles son las necesidades, puede preparar el estudio para entrar, salvar el día a medida que pasas a describir tus objetivos de estudio. ¿Sí? Entonces, la recomendación más principal es tener la información que quiero plantear, mapear, va a ser un esquema de lo que quiero escribir, distribuir el tiempo para que no se me haga muy pesado e ir trabajando con paciencia y lo disfrutando. Esto también hay que hacerlo así, es decir, qué bonito que me está quedando mi artículo, qué bonito que está esto. La segunda parte de la introducción, entonces, sí, Marley, te escuchamos. Ahí Buenas sí, noches, profe. Una pregunta. bueno, ¿Hay un número mínimo de artículos para leer para poder hacer como el estado del arte? no hay ¿Me como un escuchas? estándar, no hay como un ¿Me estándar, escucha? pero voy a dar la recomendación, voy a darle como mi propia experiencia, ¿sí? A veces yo siempre he creído que uno debe tener por lo menos un pool como de 20 artículos, ¿sí? Más o menos, para poder tener como sustento en los párrafos o en las afirmaciones que uno hace, ¿sí? Creo que ese sería más o menos como una... Hay revistas que te traen como la cantidad, ¿no? Te dicen mínimo 20, mínimo 30, pero hay artículos con 15, 20 referencias que son muy buenas. Ahora, ¿qué es lo importante? Que la referencia sea de calidad. O sea, no vas a referir Wikipedia, ¿no? O sea, hay que buscar artículos de revistas indexadas. Entonces una recomendación personal es, o sea, trata de tener por lo menos 20. O sea, hacer un rastreo bibliográfico que me arroje unos 20 resultados y luego los organizo por los temas que quiero plantear, lo importante que quiero decir y sobre eso trabajo. ¿Sí? Hay gente que pone muchísimos, muchísimos más, pero yo creo que a veces ya lo último están... no. Si yo tengo un compendio de artículos que me están dando la información suficiente, son de calidad, son recientes, pueden ser suficientes. Ahora, ningún artículo se sostiene con 10 artículos, o sea, es muy difícil. Sí, es muy difícil. Eh, entonces yo creo que sí, deben representar como lo más importante y los avances. Si tengo 10 artículos, pues difícilmente yo puedo decir que tengo un artículo bien estructurado, ¿sí? Sí, pero no hay como un estándar. Yo lo que creo es que tienen que ser nuevamente más de 20 referencias en la justificación. Ahora, otra recomendación que es personal y que siempre la recomiendo, aunque sí, porque la practico y me parece muy bien. También lo aprendí de la gente que me ayudó a formarme en esto de los artículos, y es que uno debe usar, ¿por qué es tan importante esta primera parte? A mi parecer,
porque eso va a definir lo que yo voy a discutir, ¿sí? Es decir, la recomendación es no meta artículos nuevos en la discusión, ¿sí? Es decir, lo que metió en introducción, usted lo va a retomar en la discusión, entonces, ¿sí? Porque hay gente que depende de lo que leer, hay artículos donde, dependiendo de lo que salió, comienzan a meter artículos nuevos en la discusión, entonces uno dice, parece que están repitiendo la introducción, esto tuvo que haberlo dicho arriba y no aquí. ¿Sí? Y si a usted le aparece un dato que es importante cuando ya ha terminado el artículo o está en la discusión, entonces intégrelo a la introducción. Es decir, la recomendación es no meta cosas nuevas, artículos nuevos en la discusión. Los 25 30 artículos o los que sea que tengan la introducción, luego utilícelos para la discusión, pero no meta más información nueva después porque se ve muy raro. ¿Sí? O entonces uno nota que es que lo descubrió después de que escribió, entonces se ve ya cuando uno comienza como a revisar cositas así, se da cuenta, eso hace mucho ruido. Entonces la recomendación es, lo que coloque en la introducción, úselo para la discusión, no se salga de ese marco, no meta cosas nuevas. Y si encuentra algo tan interesante que hay que meterlo, pues métalo a la introducción también, ¿sí? No sé si te contesté la pregunta, ¿sí? Bueno, entonces, en esta segunda parte, un límite de fechas en la publicación. Me pregunta Luz Marina. Pues la recomendación normalmente es, esta es una recomendación, menos mal que me hizo esa pregunta, profe, muchísimas gracias. Mire, cuando ustedes vayan a buscar literatura para sus artículos, comience siempre buscando metaanálisis y revisiones sistemáticas. ¿Por qué? Porque son artículos que le trae todo el trabajo hecho. Es decir, le van a resumir toda la historia de su tema. ¿Sí? Entonces, siempre comenzar por esos. Mira, estudios, metaanálisis, revisiones sistemáticas, sí, son los mejores. Y luego, pues ya los demás artículos, pero uno siempre debe comenzar con esos, porque ellos te traen el resumen de todo lo que se sabe de un tema. Entonces, si usted va a actualizar un tema y va a hablar de un tema, pues de una vez coja el metaanálisis, que ya te van a dar el resumen de todo, ¿sí? Y entonces no tienes que darle vueltas armando como todo el tema, porque ya ahí te van a traer un panorama general del estudio, de los estudios que hay con respecto a un tema en particular, ¿sí? Bien. En la segunda parte, presentar los objetivos. Entonces aquí hay que mostrar la meta del estudio, la audiencia objetivo, para quién lo van a escribir. En los estudios cualitativos se estila, o sea, se ve muy bien que usted explique por qué eligió cierto tipo de diseño, porque es un diseño, qué sé yo, construccionista o porque es un diseño explicativo, ¿sí? Entonces, resaltando la práctica, o sea, se ve muy bien, se estila muy bien cuando yo explico por qué elegí cierta metodología para dilucidar mi pregunta de investigación o mostrar mis objetivos. Lo otro, describe el enfoque de investigación. Si, ¿por qué? Por ejemplo, si el enfoque, para mí me suena más que enfoque el tema del paradigma epistémico del investigador, si es feminista, si es descriptivo, interpretativo, psicoanalista, pospositivista, constructivista, crítico, posmoderno, si es pragmático, ya les indica, mira, se sale, ahorita les mostré algunos, pero los pragmáticos, ¿cierto? O sea, los críticos, el posmodernismo, o sea, es muy interesante cuando el autor dice es que mi postura es posmoderna, ¿no? O mi postura es feminista, o mi postura es interpretativa, o es una postura o es una postura descriptiva meramente. Entonces, se estila mucho que en los cualitativos esto sí aparezca muy explícito. Bien, por lo general, la descripción de los objetivos del estudio es relativamente breve, típicamente menos de una página, o sea, esto va a ser muy corto. La descripción puede combinarse con la introducción o separarse mediante un subtítulo. En este punto, después de haber revisado la literatura, deseas escribir tus objetivos para el estudio a la luz de los problemas e inquietudes que identificaste. Entonces, aquí se da por hecho que uno se apoya en la literatura para poder plantear sus preguntas de investigación.
A diferencia de un estudio cuantitativo, no va a declarar hipótesis específicas a probar. Los estudios cualitativos suelen ser inductivos en lugar de deductivos, y tampoco son hipotético-deductivos, suelen ser muy inductivos. Describirás tus preguntas de investigación y objetivos. El objetivo podría ser comprender una experiencia educativa o examinar cómo han evolucionado los discursos en competencia educativa en los medios de comunicación. Si el artículo está destinado a ser leído por un grupo específico de personas, es bueno mencionar la audiencia, por ejemplo, profesionales de la salud mental, maestros, médicos, en fin, a quién está dirigido particularmente el estudio. Entonces, aquí se estila, o sea, es decir, está bien visto. Lo que te digo, aquí no hay hipótesis, no es hipotético deductivo, no es deductivo, suele ser inductivo, y no hay hipótesis. Lo que hay es preguntas o problemas. Usted plantea en términos de problema o en términos o en términos de preguntas. Muy bien. Se iluminan los objetivos y la justificación del diseño. También se puede describir el enfoque de investigación que está adoptando. La mayoría, como les decía, pues puede ser. Repito un poco lo que dije al principio: hay formas de racionalidad, hay enfoques que para mí es cualitativo, cuantitativo mixto, y hay posturas epistemológicas o paradigmas epistemológicos: ser constructivista, ser crítico social, ser la teoría crítica, ser pospositivista. También insisto en que la mayoría de estudios cualitativos no son positivistas ni pospositivistas, suelen ser más de las otras posturas epistémicas. Bien, por ejemplo, indicar si estás trabajando dentro de una perspectiva crítico-constructivista, por ejemplo, y orientar a los lectores sobre el propósito de tu estudio y cómo entiende el papel del investigador. Les decía que el tema de la postura epistémica es este autor o este investigador, ¿desde dónde está parado? ¿Cuál es su postura epistémica? Entonces, el que te lea va a entender perfectamente que usted es construccionista, que usted es pospositivista en cualitativo, no, construccionista, o que su teoría es crítica o es feminista, en fin. Si la investigación se deriva de un estudio más amplio, que nos suele pasar, por ejemplo, en maestrías y doctorados, en la descripción del objetivo puede dejarlo claro, es decir, esto hace parte de una investigación más amplia. ¿Por qué? Porque los estudios cualitativos se legitima, y no es plagio, que haya que reducirlo o parcializarlo o sacarlo en varios artículos por el volumen y porque los cualitativos requieren mucha explicación, entonces, normalmente. Entonces, sí vale la pena decir, hay momentos, ¿cierto? Hay que detallar muy bien el tema, por ejemplo, metodológico, cualitativo, porque y explicar cómo se ajusta el problema de investigación. Entonces, es muy importante ser muy detallado en los cualitativos, mucho más que en los cuantitativos, porque en el cuantitativo tú dices, fue una regresión jerárquica y punto, ¿sí? No hay que explicarlo todo. En cambio, en un quali sí que puede ser importante ir al detalle. Las sesiones de resultados suelen ser extensas, por lo que se mejoran cuando los autores proporcionan fragmentos de sus datos brutos que ilustran cómo se desarrollaron los hallazgos. Entonces, en los cualitativos normalmente van cosas muy literales, por eso hay que codificar respuestas y todo ello, porque sí se estila que haya temas literales, que yo diga lo que dijo el adolescente, lo que dijo el niño, poner el dibujito que hizo el niño. Se estila mucho en los cualitativos que este tipo de cosas aparezcan. Bien, entonces, igual hay que indicar que estamos aportando con con el artículo. Bueno, básicamente eso, ¿sí? Tampoco hay que entrar en tanto detalle, porque normalmente pues los autores también tratan como de sintetizar, y es muy claro, no darle tampoco muchas vueltas al asunto. Es como ser, ser suficientes como en lo que estamos explicando en el artículo, ¿no? Dar una idea general, pero a veces tampoco hay que dar demasiado detalle con ciertos temas. En este caso, por ejemplo, yo creo que explicar que es de otro tipo de estudios y que no, puede ser un poco exagerado. Yo creo que explicando bien la metodología y yendo al punto de lo que estamos aportando, pues puede ser suficiente. Bien. Todos los escritores metodólogos insisten en que es muy importante que usted tenga claro su enfoque de investigación. ¿Por qué? Porque eso va a definir el diseño, el método que usted utilizó.
el diseño metodológico depende de su postura epistémica, de su racionalidad, de si usted se inclina por métodos, por enfoques cuantitativos, cualitativos o mixtos, y cuál es su postura epistémica. Esto es muy importante que todos lo tuviésemos claro, ¿no? Yo por lo menos, voy a decir el mío, yo no soy muy cual, yo soy más pospositivista y soy muy hipotético deductivo. Entonces, cuando yo escribo algo, suelo ir en esa línea. Entonces, es muy importante porque eso está en el artículo. Si no es explícito, normalmente aparece, ¿sí? De cual, y me gusta mucho todo el tema es que es muy interesante de hacer esto de la teoría fundamentada. Me parece maravilloso la forma en que eso se puede construir, ¿sí? Pero si algo de eso, tengo que decirlo, pues estoy en esta postura epistémica, no puede ser, ¿sí? Si quiero hacer una teoría fundamentada, no puedo hacer esto con un enfoque pospositivista, no hay manera de que eso pueda funcionar. Tengo que pararme en el construccionismo, en la teoría crítica, o en una postura que esté más alineada con los propósitos de la teoría fundamentada. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, esas son como las recomendaciones para, para poder, digamos, de pronto eh, acercarnos como a la construcción esta de la introducción del artículo. ¿Hay algún aporte, alguna sugerencia, alguna pregunta? Eso nos enriquece a todos. Bien, ¿vamos bien, profes? ¿Alguna pregunta? ¿Les parece bien así? Si algún profe tiene alguna recomendación para los otros, estaría muy bien que nos la comparta también. Profe, yo tengo una pregunta Vale. respecto a las revisiones sistemáticas, ¿con qué metodologías, digamos, cómo que se trabajan? Ok. ¿Con qué paradigma se enfocan? Empírica analítico, cuantitativa. Uy, Marley, es una excelente pregunta y esto va a servir para todos los profes. Mire, las revisiones sistemáticas per se tienen su propia estructura, ¿sí? Se pueden hacer qualis o quantis, pero su diseño es, cuando usted reporta que hizo una revisión sistemática, su diseño es la revisión sistemática, ¿vale? Solo que usted va a darle como una especie puede decir que la revisión es de contenido, la revisión es ¿sí? Porque una revisión sistemática les voy a mostrar ahorita una que es quali, ¿no? Porque solamente muestra ciertos detalles, pero hay revisiones sistemáticas que hacen mediciones quanti, ¿sí? Entonces, las revisiones sistemáticas se rigen por una norma que se llama prisma. O sea, hay estándares, ¿no? Entonces, para los HARS, hay HARS cualitativos y cuantitativos y mixtos, ¿sí? Estos son como los estándares para el reporte de investigaciones cualitativas y cuantitativas, que ustedes la están viendo por todo el módulo porque la hemos puesto de base. Entonces, los HARS nos dicen cómo se reportan cuantitativos y cualitativos y mixtos, ¿sí? Pero para revisiones sistemáticas eso no aplica. Lo que aplica es Prisma, ¿vale? Entonces, hay unos estándares Prisma que nos dicen cómo se hace la revisión sistemática. Ahora, la revisión puede tener un enfoque cualitativo o cuantitativo. Cuando es cuantitativo, los autores buscan artículos cuantitativos en general y miden algunos aspectos, por ejemplo, tamaños de efecto, miden, por ejemplo, los odds ratio, miden, por ejemplo, los intervalos de confianza. ¿Por qué? Pero solamente pueden trabajar con estudios cuantitativos que le den esos valores. Y lo que hacen es comparar y hacer gráficas donde se ilustran los intervalos de confianza, los tamaños de efecto o algún otro tipo de característica cuantitativa, el tamaño de la correlación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero algunos estudios no lo hacen, o sea, cuando es cuanti van a medir ese tipo de efectos, ¿no? O de parámetros. Pero también pueden haber estudios, revisiones sistemáticas que se enfoquen en contenidos, por ejemplo. Entonces ahí suele ser mucho más cual y mucho más descriptivo, centrados en un tema en particular. ¿Sí? Voy a mostrarles, a propósito, esto nos introduce bastante bien, quiero mostrarles una revisión sistemática
Profe, pero eso se menciona en algún momento del documento cuando me dices que se va a hacer una revisión sistemática de los contenidos. Se Sí, menciona en la introducción, en la metodología, en el programa Prisma, en método normalmente, en ¿sí? el método. Sí, En el método. Vamos a ver un ejemplo, profes, ¿sí? gracias. Y yo creo porque lo escogí porque porque está quali. De hecho, bueno, lo he sacado está traducido al castellano porque el original está en inglés, así que si hay alguna cosa por ahí medio fuera de sitio, espero me disculpen, pero es que fue hecho un poco de carrera, pero lo quería traer precisamente para ilustrar el tema de la revisión sistemática. Entonces vamos a compartir aquí esto. Bien, quiero que me confirmen si están viendo la pantalla. Voy a ponerlo un Sí, poquito señor. grande. Ok. Le digo, lo saqué de Educational Research Review, que es una revista muy potente de Science Drive y es de este año. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mire que es una revisión sistemática, es una revisión sistemática de literatura sobre el andamiaje docente en el aprendizaje basado en juegos en educación primaria. Esto es de este año y lo usaron, aunque es de revisión sistemática, es Quali. Vamos a leer el Astra, si ustedes me lo permiten, creo que tenemos tiempito para que se hagan una idea de cómo hicieron esto. ¿Les parece? Sí, sí, señor. Ok. En los últimos años, el interés de la investigación sobre los juegos en educación ha experimentado un crecimiento continuo. Sin embargo, aunque las revisiones anteriores en este contexto generalmente se han centrado en proporcionar una visión general de las tendencias de investigación y el impacto del aprendizaje basado en juegos en la educación, no ha logrado proporcionar información no crucial sobre las estrategias de andamiaje docente utilizadas en diferentes etapas del aprendizaje basado en juegos. Entonces ahí lo que están diciendo es que van a aportar. Sí ha habido revisiones de esas, pero nosotros queremos mostrar estrategias de andamiaje, ¿sí? Y sus efectos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes en educación primaria. Al realizar la búsqueda sistemática, en bases de datos, la revisión actual examinó estudios empíricos recientes, desde 2011 hasta finales de marzo del 2022, que implementaron, entonces aquí tomaron una franja de años, 2011-2022, que implementaron el aprendizaje basado en juegos en entornos de educación primaria. Se seleccionaron 24 artículos, o sea, miren que eso queda realmente reducido, mediante la implementación del marco Prisma, de 4 fases. Entonces, ellos se fueron por Prisma, que es lo típico, ¿no? Esta revisión identificó diferentes estrategias de andamiaje docente que se utilizan en las interacciones de, me perdí, entre docentes y estudiantes durante las etapas de orientación y juego y su influencia correlativa en el aprendizaje de estudiantes. Estos hallazgos pueden ayudar a los profesores, formadores y docentes y desarrolladores de juegos a diseñar y desarrollar un aprendizaje mejorado basado en juegos. Se enfatiza la necesidad de realizar las más investigaciones. Esto ya es como el aporte, ¿sí? Pero vámonos aquí. Se van a dar cuenta que la introducción es sumamente corta. ¿Cómo comienza? Diciendo que los juegos se consideran unas actividades divertidas y motivadoras, lo que hacen los juegos, ¿sí? Aquí va el objetivo, en el primer párrafo, ¿sí? Esta revisión sistemática de literatura tiene como objetivo explorar cómo los docentes apoyan a los estudiantes en las interacciones entre docentes y estudiantes al integrar el aprendizaje basado en juegos en la educación primaria, ¿sí? Entonces, comprender la influencia del andamiaje docente en el aprendizaje de los estudiantes de primaria. Entonces, ahí está el objetivo. Ya, entonces esta primera parte, básicamente un resumen en todo artículo, suele ser como un resumen general de qué es lo que vamos a tratar y cuál es el objetivo o cuál es la meta que tiene el artículo. Entonces aquí los apartados me interesa que los distinga. Entonces, aprendizaje basados en juegos en educación primaria, ¿sí? Entonces ahí van a explicar básicamente ese enfoque, ¿no? El tema del enfoque de los juegos y demás, el contenido. Entonces se dan cuenta, básicamente es un solo párrafo con varios artículos que están respaldando esto. Luego entonces aquí explican qué es el aprendizaje basado en juegos. Luego explican qué es el andamio o el andamiaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo fundamental del artículo.
Y a los que no sabemos qué es, nos lo tienen que explicar, ¿no? El andamiaje, ¿sí? La metáfora del andamio fue introducida por Madera, quien definió el término como una referencia a la tutoría o asistencia que permite a un niño o novato resolver un problema, realizar una tarea o lograr una meta que estaría más allá de su esfuerzo sin ayuda. Entonces, eso es el andamiaje, ¿no? Es básicamente es la habilidad para tutorear o para asistir. Los que no sabemos qué es, no lo deben decir. Y aquí lo han hecho perfectamente, ¿sí? En las últimas décadas se ha utilizado como sinónimo o provisión de cualquier tipo de apoyo, entonces están explicando el término. Si se dan cuenta, todo este párrafo es explicando qué es el andamiaje. ¿Listo? Entonces ya nos explicaban arriba qué es el aprendizaje basado en juegos, qué es el andamiaje, ¿sí? Y luego los van a unir y nos explican qué es el andamiaje con el docente basado en juegos. Entonces, estos párrafos de acá son el estado del arte. Nos van a decir lo que se sabe sobre andamiaje y aprendizaje basado en juegos. Y luego nos van a explicar el objetivo que, como se dieron cuenta ahorita, y tal como lo dijo el autor que teníamos de referencia, es muy corto. Esto es media página donde nos van a ubicar con el objetivo del estudio. Nos van a decir los antecedentes, lo explican y nos dicen para qué van a hacer la revisión. Es decir, van a explicar por qué el objetivo. Y aquí están las preguntas. ¿Qué juegos se han utilizado en la investigación del aprendizaje basado en juegos? ¿Qué tipos de estrategias de andamiaje utilizan los docentes en las interacciones entre docentes y alumnos dentro del aprendizaje basado en juegos en la educación primaria? ¿Y qué evidencia empírica existe sobre la influencia de las estrategias de andamiaje utilizadas en el aprendizaje basado en juegos en la educación de alumnos de primaria? Entonces, este artículo muestra lo que hemos hablado durante esta sesión. No hay objetivos, perdón, no hay hipótesis, lo que hay son objetivos o preguntas de investigación. Y se dan cuenta, es extremadamente corto, ¿vale? Entonces, esto en el formato típico de un artículo serán más o menos unas 7, 8 páginas de desarrollo seguido, porque esos artículos suelen reducir mucho el tamaño. Pero si se dan cuenta, la primera parte son 3 párrafos construidos, donde nos explican lo fundamental y luego nos explican el objetivo del artículo. La metodología, que es lo que nos preguntaba la profe Marley ahorita. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Para responder a las preguntas, ustedes de momento en su artículo todavía, pues la tarea para entregar próximamente es la introducción. Entonces, metodología sería la siguiente. Para responder a las preguntas anteriores se realizó una revisión de la literatura. Este método de investigación puede utilizarse para resumir, evaluar y mediar evidencia proporcionando revisiones sintéticas sobre los temas importantes. Es apropiado para el propósito de este estudio. Vamos a buscar arriba cuándo resumieron esa sigla. No lo veo. Pero bueno, es una revisión sistemática. Muy bien. En comparación, SLR, es que no me ubico. Discúlpenme ustedes. El enfoque permite el avance del conocimiento actual sobre temas de investigación mediante la promoción de actividades basadas en la evidencia. En comparación con una revisión narrativa de literatura, esta revisión utiliza una metodología estricta de manera documentada y estructurada que resulta en conclusiones más confiables y válidas. Bien, entonces, la estrategia les permitió recuperar los datos relevantes sobre la estrategia de andamiajes utilizadas en la interacción profesor-alumno. Siguieron las pautas de Prisma. Entonces, aquí está el cuadrito de Prisma donde nos dicen cuántos artículos se identificaron, hicieron el screening y comenzaban a sacar los que no servían, los elegibles y terminaron trabajando con 24. Entonces, este diagrama de flujo normalmente uno encuentra en la revisión sistemática. Aquí explicaron todo el procedimiento, ¿ya? Quiero mostrarles, entonces aquí el artículo explica, si se dan cuenta, es un poco extenso porque hay que explicar bien cómo fue la metodología, los resultados, el diseño de la investigación. Miraron experimentales y no experimentales. Ok, muy bien. Pero mire cómo reporta, ¿vale? El tamaño de la muestra, el preexperimento.
el tipo de diseño de los artículos que investigaron, si era preexperimental, experimental, cuasi experimental, cualitativo. Muy bien. Y aquí mostraron las disciplinas de las revisiones. Aquí marcaron y lo que quiero mostrarles en este artículo es que no tienen datos cuantitativos en los análisis. Tienen explican muy cualitativamente los resultados, o sea, no están explicando tamaños de efecto, no están explicando intervalos de confianza ni relaciones, no. Todo el reporte es muy descriptivo, cualitativo, no tiene esos tamaños de efecto. Y al final sí va a aparecer los 24 artículos que participaron del estudio. Entonces, ¿qué hicieron? Mira la tablita tan sencilla. El número del estudio, quién fue el autor, cuál fue el año, cómo se llama el artículo y la revista. Ese es el reporte que han hecho en este estudio sobre em, sobre su revisión sistemática. Entonces se dan cuenta, tienen un tema y la forma de reportarlo no se metieron con tamaños de efecto ni con esas variables que toca hacerlas de forma cuantitativa, sino que lo que hicieron fue del contenido del artículo, básicamente. Muy bien. Profe Marley, profes, no sé si esto ilustra un poco lo que y puede dar alguna luz sobre este tema. Vale, y estamos hablando de una revista que es una revista que posiblemente sea Q1 o Q2 es una revisión sistemática que está planteada en esos términos. Porque lo que importa es decir, porque el objetivo del artículo es describir las estrategias que usan los docentes. Entonces ahí lo están diciendo, ahí no dijeron que iban a medir tamaño de efecto, no dijeron que iban a hacer una medición de... No, lo que dijeron era que iban a sistematizar las estrategias de los profesores. Y evidentemente, como lo que hicieron, cumplen el objetivo. Bien, profes, no sé si esta revisión ilustra, los que están con revisión sistemática, creo que es un artículo que puede mostrar una forma sencilla de reportar. Muy bien, por aquí había algún mensaje. El último artículo, profe, el último artículo, voy a ver si tengo el original. Profe, se lo voy a mostrar sin traducir, ¿vale? Es de Educational Research Review y se llama A Systematic Literature Review of Teacher Scaffolding in Game-Based Learning in Primary Education. Aquí se ve más bonito porque no tiene las cosas de la traducción. Aquí está el esquema de los artículos. Y insisto en las tablas, estas tablas son muy fáciles de escribir, ¿sí? Los que están con este estilo. Y los artículos al final, pues están, básicamente la descripción es sumamente sencilla, si se dan cuenta, ¿no? Lo que les enseñé ahorita. Este es el original y está publicado. Y los autores, mi profe, son estos. Esto es de la Universidad de... Eso es finlandés, profe. De la Universidad de Lapland, en la Facultad de Educación, en Finlandia. Sí. Mis profes, estas revistas, pues está ahí, esos artículos se encuentran en Educational Research Review, pues todo está en inglés, pero pues este me gustó bastante porque creo que es una forma de hacer estos reportes de revisión sistemática de una forma bastante sencilla. Profe, ¿y la revista española cómo era que se llamaba? Educación 21, que es de la UNED, y esta es una revista Q1 en Web of Science. O sea, es muy potente. Hice un desastre acá. Ok. Vale.
Muy bien. Y mis profes les quería compartir también otro artículo, les quería mostrar nomás, de un segundito, por favor. Mis profes, este también es de una revista que es la Revista Europea de Formación Docente, también está en inglés, es de Taylor de Taylor y Francis, ¿sí? Es de Katrina Stenberg y Katrina McCarren, ¿sí? Y entonces esta es un cualitativo. Es un artículo súper bonito. Esta revista también es muy prestigiosa, está publicada en inglés, es de Taylor y Francis, ¿sí? Y pues en español es Promoción de la Sabiduría Práctica en la Formación Docente, un estudio descriptivo, ¿sí? Es cualitativo y miren de qué se trata esto. La docencia es una profesión muy compleja en la que los profesores tienen que tomar decisiones pedagógicas continuas. En este estudio sostenemos que se necesita sabiduría práctica para actuar de manera reflexiva y eficaz. El requisito previo para utilizar la sabiduría práctica es que los profesores sean conscientes que las creencias pedagógicas... Disculpa, profe, no lo estás mostrando el artículo. ¿No se ve? Ok, dame un segundito a ver si me lo deja compartir. Pensé que lo estaba viendo. ¿Ahora sí? Sí, señor. Ok. Gracias, profe. Entonces, mire, este artículo está en Routledge, Taylor y Francis. También es la revista europea de educación. Y es un artículo que refleja muy bien como muchos estudios que ustedes están haciendo. O sea, es muy similar a este es un artículo muy reflexivo, cualitativo, vea lo que han hecho. Están hablando de la sabiduría de los profesores, nada más y nada menos el objetivo. Buscar, buscar formas en que la formación docente pueda apoyar el cultivo de la sabiduría práctica en los futuros docentes. Para ello, se llevó un estudio descriptivo cualitativo entrevistando a 15 estudiantes de magisterio de primaria sobre las experiencias de esto de la sabiduría de los profesores y su manifestación en sus estudios prácticos. Entonces, aquí, ¿qué hacen? Nos explica, hablan de la docencia, que es algo complejo y difícil, pues complejo por complejo, cómo los profes tienen que ser sabios y vean las preguntas, ¿sí? Sí, este tema de la sabiduría de los profes les resulta fácil a los futuros docentes manifestados en su práctica docente. ¿Y por qué? Y los dilemas que les impiden hacer esas prácticas. Pues sabiduría y práctica, la introducción es sobre esto, sabiduría práctica en el trabajo y la formación docente. Y está la explicación. Y eso es, mire, la introducción de este artículo es muy reducida. ¿Vale? Y luego, ¿qué hacen? El estudio se hizo también en Finlandia, en Helsinki, con profesores estudiantes de maestría. Aquí es un estudio cualitativo de diseño descriptivo para mirar estos profes cómo ven este asunto. Análisis de datos, pues las transcripciones, pues eso. Son básicamente pues entrevistas y transcripciones y ahí luego aquí en los resultados lo que hicieron fue explicar las categorías resultantes del estudio, ¿sí? En ambas preguntas, ¿no? En por qué es importante y qué es lo que les cuesta para este tema de la sabiduría. Y está el cuadrito donde muestran los resultados y eso es todo, ¿sí? Entonces, mire, estos son revistas de alto impacto y...
y pues son trabajos que, como decía, lo traje a colación porque me recuerda a algunos de ustedes y el trabajo que están realizando. Entonces, no es un tema complicado, se presenta de forma sencilla y eso está publicado en una revista sumamente importante. Hay una pregunta de Joan. ¿Cómo se encuentra el posicionamiento científico de una investigación? ¿Se encuentra en la metodología? Mm, no, Joan, lo que hace la metodología es que articula tanto la visión del investigador, la postura epistémica del investigador, como el enfoque, si es cual y cuanti, y la racionalidad. O sea, la metodología es la forma práctica en que se entienden como todos esos aspectos, ¿no? Entonces, normalmente eso nunca aparece en ni la racionalidad, ni el enfoque, ni el posicionamiento, en los cuales en algunos sí, pero porque aquí lo que, digamos que eso, como la articulación, ¿no? O sea, la metodología finalmente resume si el investigador comprende la investigación que está haciendo. Por eso a veces uno cuando revisa los artículos es muy parco en la metodología para no caer como en errores epistemológicos. Tampoco hay que saber esto exactamente y concretamente para hacer un buen artículo. Pero sí lo que tiene que ir muy claro es como el diseño, ¿no? El diseño sí es muy importante que esté bien definido. Por ejemplo, en ese que acabamos de ver, lo tenían clarísimo, es un estudio cualitativo descriptivo. Van a describir cómo comprenden estas personas esto de la sabiduría de los profes y cómo lo pueden practicar, básicamente. Muy bien, mis profes, pues ya creo que se nos acabó el tiempo. No sé si hay alguna pregunta, recomendación, alguna cosa en particular. Bien, les recomiendo por favor. Este jueves todavía tengo espacio para asesorías porque solamente tengo una persona programada. Entonces, si me escriben un correíto, pues a algunos de ustedes les podré dar espacio para que hablemos el jueves de sus proyectos y podamos adelantar. Entonces, recuerden el correo y pues me escriben ahí y programamos algunas asesorías para este jueves los que estén interesados, ¿vale? Mm, sí. Mal le dice que presentas una carpeta. Ah, sí, pues, tengo algunos documentos ahí. Si les interesan los artículos que acabamos de ver, se los puedo enviar, se los puedo subir ahí a la plataforma el material adicional, si les interesa. Sí, señor. Ok. Se los mando en castellano ahí, o sea, van a estar un poco chafos, sí, pero se los mando en castellano si les parece, ¿sí? O se los mando originales en inglés. Yo creo que es más fácil, se los mando ya ahí. Cambia un poquito el formato, pero se puede leer más. Estoy colocando el correo, ya está. Sí, se los envío en castellano. Ustedes me disculpan el formato porque se desfigura un poquito en la traducción, pero lo importante creo que aparece ahí, se entiende. Bueno, mis profes, muchísimas gracias. Espero que ese espacio les haya sido de utilidad, que alguna de estas ideas les ayude para el trabajo que están realizando y pues eso, mucho ánimo, que es un trabajo difícil, pero es un trabajo bonito. Mis profes, buenas noches. Muchas gracias, profe. Vale, Gracias, profe, muy amable. vale, buenas noches. Muchas gracias y feliz noche. Feliz noche a todos. Noche. Ahora puedes repetir el